Cordial saludo, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a ver hoy el tema de medidas de posición. Y dentro de las medidas de posición, vamos a ver una de las en este segmento que son los cuartiles. Les recomiendo que por favor tengan las diapositivas a la mano porque vamos a ir leyendo alguna información que es importante para poder hacer los ejercicios. Si leemos la diapositiva número 23, nos dice que las medidas de posición son valores que indican un lugar, perdón, son valores que indican que el lugar ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de valores de la muestra. Se utilizan principalmente para indicar la posición relativa de un dato dentro del conjunto, porque ahora vamos a ver que hay unos datos que van a valer el 25%, otro el 50%, otro el 75%. Continuando con la diapositiva, nos dice que las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Las medidas de posición más frecuentes son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esas son básicamente las tres que más se manejan y las tres que vamos a estudiar. Iniciamos entonces con los cuartiles. La definición en la diapositiva 23 nos dice que son tres valores de la variable que dividen un conjunto ordenado de datos en cuatro partes iguales. Mire que a pesar de que son tres valores, me está dividiendo un conjunto de datos en cuatro partes. Si tomamos, por ejemplo, que este es el conjunto de datos, los cuartiles son tres puntos que tomo, 1, 2, 3, son tres puntos que me van a dividir la serie de datos en cuatro partes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, a pesar de que son solo tres puntos. También nos dice la información que los cuartiles representan los valores 25. Bueno, entonces aquí podemos decir, perdón, antes de que continuemos, podemos decir que este es el cuartil 1, que este es el cuartil 2 y que este es el cuartil 3. Volvemos a retomar, nos dice que los cuartiles representan los valores 25, 50 y 75% de los datos, lo que quiere decir que el cuartil 1 representa el 25%, el cuartil 2 representa el 50% y el cuartil 3 representa el 75%. Pero si miramos la información que nos da la diapositiva, nos da otro dato que es bien interesante y que nos sirve mucho. Nos dice que Q2 coincide con la mediana. O sea que este Q2 va a ser también la mediana. El Q2 coincide con la mediana. Vamos a repasar antes de que continuemos a ver los cuartiles. Miren, recordemos el concepto de la mediana, que ya lo hemos visto anteriormente. Si, por ejemplo, le preguntamos a los trabajadores en una empresa los días de incapacidad en el año, puede ser la respuesta. Decir que 3 días, otro me puede decir que 5 días, 8 días, otro que 9 días. Los días que han faltado a la empresa durante el año. Si yo quiero calcular el Q2, pues calculo la mediana y esa me va a decir cuál es la mitad del conjunto de datos, o sea, el 50%. Calculemos entonces la mediana. Recordemos que cuando el conjunto de datos es impar, pues no hay ningún problema. Lo promediamos. Si por ejemplo aquí fueran 5 datos, aquí nomás son 4 datos. Pero si fueran 5 datos, recordemos que para calcularlo sencillamente es n medios más 1 sobre 2. Entonces, en este caso, yo aquí como son 5 datos, 5 dividido en 2 más 1. Perdón, sería entonces n más 1 medios. Con esto calculamos la mediana. ¿Cuántos son los datos que tenemos? Los datos de la muestra, 1, 2, 3, 4, 5. Sería entonces que la mediana, si el conjunto de datos fuera impar, la mediana sería 5 más 1 dividido en 2.
lo que quiere decir que sería la tercera posición. Recuerde que siempre llamo la tercera por la posición. Siempre en la mediana llamo la posición. Sería la tercera posición, 1, 2 y 3. Quiere decir que esta sería la mediana. ¿Por qué? Porque los datos que hay a la izquierda son 2, es igual a los datos que hay a la derecha. Normalmente la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, en este caso, en la tercera posición, que es el 8, es en la mediana. Pero como estamos diciendo que en este caso el número de datos es par, entonces recuerden que existe otra formulita para hallar, que dijimos que hallamos el de la mitad y el siguiente. Entonces, ¿cuál sería el dato de la mitad? Para hallar la mediana en este caso, sería n medios, perdón, n medios, ¿cuántos son los datos? Vamos entonces a mirar qué posición sería. Son 4 datos, n medios, si son 4 dividido en 2 sería 2, o sea, la posición 2 más, dijimos que es la posición del dato siguiente, o sea, la siguiente posición. En este caso es n medios más 1. Ya sabemos que n medio es la posición 2, entonces miraría la posición 2 y la posición 3. Entonces, no necesitamos hallarlo con fórmula. Aquí tenemos la posición 2 y la posición 3, pero dividido en 2. Entonces, lo que hacemos es que tomamos los dos datos, en la posición 2, la posición 3, los sumamos y lo dividimos entre 2. Y eso nos daría 13 por 5, 6.5. Lo que quiere decir que en este caso, en este ejercicio específico, la mediana sería 6.5. Y miren ustedes que se cumple, porque a la izquierda hay dos datos y a la derecha hay otros dos datos. Por eso esa es la mediana. Vamos entonces a hacer unos ejercicios para poder ya aclarar estos conceptos. Esta es una aclaración para hallar la mediana, pero lo que nos interesa ahora es que vamos a hallar los cuartiles. Cuando vamos a hallar los cuartiles, también tenemos que tener en cuenta si el número de datos es impar o es par, igual que ocurre con la mediana. Entonces, vamos a mirar primero un ejercicio cuando el número de datos es impar. En la diapositiva número 24, ustedes tienen un ejercicio. Pero hay una aclaración que es importante que hagamos. Normalmente veníamos diciendo que n es el tamaño de la muestra, pero también lo hicimos para no confundirnos con ni, que era la frecuencia absoluta. Normalmente n simboliza el número de elementos de una población y n minúscula simboliza el número de elementos de la muestra. Entonces, para que tengamos en cuenta que en adelante vamos a manejar n minúscula como muestra y n mayúscula como población, que es lo que normalmente se hace. De pronto lo estamos haciendo diferente para de pronto no confundir, pero para que nos quede claro cuál es la simbología tanto de la población como de la muestra. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Cuando el número de datos es impar, nos dice ahí, perdón, es par. A ver, bueno, acá arriba nos quedó porque aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, creo que me salté una diapositiva. Vamos primero a mirar la diapositiva número 23, donde está el primer ejercicio, cuando el número de datos es impar. Entonces nos dice, ejemplo, cuando el número de datos es impar, se le preguntó a 11 personas las edades y estas fueron las respuestas. Entonces aquí viene una serie ordenada de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, los encontremos o no los encontremos ordenados, es ordenarlos. Tenemos que primero revisar si están ordenados o si no, tenemos que ordenarlos. Entonces vamos a colocarlos dentro de una especie, vamos a colocarlos aparte con sus respectivas frecuencias, pero vamos a hacerlo de manera horizontal. Entonces,
acá tenemos ya los datos ordenados. Lo que hice fue que lo repetí de acuerdo a las veces que se repite. Es la misma frecuencia, solo que lo he hecho de manera horizontal. Entonces, ¿por qué se llaman medidas de posición? Porque se basan en la posición en que están los datos. Si miramos cuál es la posición de los datos, podemos decir que este es el XY, este es el XY, perdón, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, 10 y 11. Entonces, vamos a hallar los cuartiles en esta serie de datos. Ya sabemos que es impar, son 11 datos, ya cada uno de ellos los hemos determinado, los hemos enumerado, que son los mismos XY o los datos que siempre hemos conocido. Hay una manera muy sencilla, yo les voy a explicar primero una manera muy sencilla y después la hacemos con fórmula. Lo que pasa es que la manera sencilla se hace cuando los números son pocos, pero cuando tenemos una gran cantidad de números, 100, 200, una muestra de 100, 200 datos, 200 trabajadores, pues lógicamente que no vamos a poder organizarlos de esta manera, entonces ya tenemos que calcularlos con la fórmula. Entonces, lo primero que yo hago es, como ya sabemos, es que el cuartil, que el ME, el cuartil 2 coincide con ME. Ya sabemos que el cuartil 2 corresponde al 50%. Entonces, calculo la mediana y es el mismo Q2. Ya sabemos cómo calcular la mediana. Ya sabemos que cuando el número de datos es impar, entonces sencillamente es n más 1 sobre 2. Entonces sería 11 más 1 sobre 2. Lo que quiere decir que la mediana está en la posición 6. Ojo, no es que la mediana sea 6, está en la posición 6. Entonces vamos y buscamos cuál es la posición 6. Nosotros ya hemos enumerado los datos. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que este es el cuartil, es el segundo cuartil que corresponde al 50%. Es la misma mediana. Vamos, primero que todo, ya hallamos la mediana, entonces este sería el cuartil 2, que corresponde al 50%. Entonces, primero calculamos la mediana porque la mediana es el cuartil 2, que corresponde al 50%. Pero vamos a seguirlo haciendo con la manera fácil. ¿Cómo hago yo para calcular el cuartil 1? Muy sencillo. Yo ya, como acá nomás tengo 5 datos, yo puedo decir que el cuartil 1 es el cuartil de la mitad, independientemente del cuartil 2. Yo miro cuáles están a la izquierda, son 5 valores, entonces yo tomo el de la mitad. Y si tomo el de la mitad, mire que aquí me lo está dividiendo 2 valores a la izquierda y 2 a la derecha. Igual ocurrió con el cuartil 2. ¿Por qué 16 es el cuartil 2? Porque es el valor que está en la mitad. ¿Por qué está en la mitad? Porque a la izquierda hay 5 números y a la derecha hay 5 números. Igual nos ocurre con el cuartil 1. ¿Por qué es el cuartil 1? Porque divide ese conjunto de datos en dos partes iguales. A la izquierda hay 2 y a la derecha hay 2. Igual hacemos, resolviéndolo por la manera sencilla, hacemos con el cuartil 3, perdón. ¿Cuál sería el cuartil? Ya podemos borrar esto, que ya calculamos la mediana, ya sabemos cuál fue. ¿Cuál sería entonces el cuartil 3? Si cogemos el mismo conjunto de datos, miramos cuál es el que está en la mitad, lo que quiere decir que en la mitad está este, y si es correcto, porque me divide el conjunto de datos en dos partes iguales, a la izquierda hay dos datos y a la derecha hay dos datos. Acá nos quedó faltando escribir que es el 25%. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve estos porcentajes que estoy sacando? Ya habíamos dicho que con esta información, una vez que se desarrolla toda la información, podemos hacer inferencias, podemos sacar conclusiones. Como estamos hablando de edades, yo podría decir,
el 25%, perdón, de los estudiantes tienen 15 años o menos de 15 años. Igual puedo decir del cuartil 2, que el 50% de los estudiantes tienen 16 años o menos de 16 años. Igual podemos decir en el cuartil 3, que el 75% tiene 17 años o menos de 17 años. O también la inferencia la podemos complementar. Aquí decimos que el 25% tiene 15 años o menos, pero también podemos analizar la otra parte. Podemos decir que el 75% tiene 15 años o más, y así sucesivamente. Para eso es que a nosotros nos sirve toda esta información para hacer las inferencias correspondientes. Esa es la manera sencilla para hallar los cuartiles. Pero vuelvo y les repito, cuando los datos no son tan extensos. Por eso entonces vamos a mirar cómo encontrar los cuartiles con fórmula. Incluso vamos a hallarlo en este mismo ejercicio para verificar si nos quedó bien o no nos quedó bien, si nos coincide o no nos coincide. Les recuerdo que acá tenemos que tener en cuenta si el número de datos es par o impar. Como el número de datos es impar, entonces vamos a decir cuando n impar, entonces vamos a usar una fórmula y cuando es par vamos a usar otra. Para n impar vamos a decir que el cuartil k, ¿y qué significará k? K es el cuartil que yo quiero hallar. Cuartil que yo quiero hallar. Entonces me dice la fórmula que sería k n más 1 sobre 4. ¿Por qué divido entre 4? Porque estoy sacando cuartiles. Ya vamos a ver más adelante que si estoy sacando otro tipo de datos, pues ya no voy a dividir en 4, sino dependiendo de la medida que esté calculando. Entonces, ya sabemos que esta es la fórmula y que K es el cuartil que yo quiero hallar. Entonces hallemos el cuartil 1, a ver si es verdad, si nos coincide. O empecemos por el cuartil 2, que es el que siempre hallamos primero. Miremos entonces el cuartil 2. Ya sabemos que K es el cuartil que quiero hallar. Como K es igual a 2, es el cuartil que quiero hallar, entonces reemplazamos acá. Entonces acá sería 2. Vamos a correr, perdón, yo los corro un poquito acá para que me alcance. Dijimos que vamos a hallar el cuartil 2, o sea que vamos a hallar acá 2, porque ya sabemos que K es el cuartil que yo quiero hallar. Entonces Q2 sería igual acá, que es 2, acá lo tenemos. N es el tamaño de la muestra, sería 11 más 1 dividido en 4. Entonces, ojo, aquí lo que vamos a hallar no es el cuartil, sino la posición donde está el cuartil. Entonces, 11 más 1 serían 12 por 2, 24, dividido en 4 sería 6. Esta es la posición. Entonces vamos y verificamos, sí señor, en la posición 6 está el cuartil 2, mire que aquí aparece. Vamos a hallar entonces el cuartil 1. Vamos a decir que acá K es igual a 1. Entonces aquí ya nos cambiaría, aquí ya en vez de 1, de 2 sería 1, acá los datos siguen iguales, el resto seguiría igual. Entonces muy sencillo, 11 más 1 serían 12, por 1, 12 dividido en 4 me daría 3. Lo que quiere decir que el cuartil 2 está en la posición 3. Si vamos y verificamos, efectivamente el cuartil 3 está en la posición 3, en el 3. Y por último, hallamos el cuartil 3. Pero decimos que entonces, hagámoslo acá. Acá sería 3, entonces aquí cambia. Vamos y aquí también no lo cambiamos ahora. Aquí sería cuartil 3. Es igual acá que vale 3 y el resto sería igual. Vamos a mirar en qué posición está el cuartil 3.
Entonces tenemos 11 más 1, 12 por 3, 36, dividido en 4, sería 9. Quiere decir que el cuartil 3 está en la novena posición. Si verificamos, nos damos cuenta que efectivamente el cuartil 3 está en la posición número 9. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Ya hicimos el ejercicio cuando el número de datos es impar. Vamos a mirar cuando el número de datos es par. Entonces acá tenemos un grupo de datos par. ¿Por qué es un grupo de datos par? Pues contemos los datos y nos vamos a dar cuenta que son 10 datos. X1, X2. Recuerde que los cuartiles nos determinan la posición del dato. Entonces necesitamos saber qué dato ocupa cada posición o qué posición ocupa cada dato. X8, X9 y X10. Listo, ya sabemos, vamos a hallar los cuartiles, ya sabemos que lo primero que podemos hallar y que es lo que ya hemos aprendido es hallar Q2, que es el 50%, pero que coincide con la mediana. Entonces lo que primero hacemos es hallar la mediana, pero como el número de datos es par, entonces no podemos decir que 10, normalmente dividimos 10 entre 2 para hallar la mitad sería 5. Si yo tomo que 5, que X5 es la mitad, miremos si a la izquierda hay el mismo número de datos. A la izquierda hay 4 datos y a la derecha hay 5 datos, lo que quiere decir que X5 no es la mediana, no es la mitad. Recuerden que siempre debo tomar el de la mitad y la posición siguiente y promediarlos, lo que quiere decir que tengo que tomar los dos datos de la mitad. En este caso, estos serían los dos de la mitad porque a la izquierda hay 4 y a la derecha hay 4. Muy sencillo, nosotros ya sabemos cómo promediarlo. Ya sabemos que no es sino sumar las dos posiciones y lo dividimos entre 2. Lo que quiere decir que esto sería 35 dividido en 2, 17.5. Entonces, ¿qué me indica? Que la mediana es 17.5, o sea, entre la quinta y la sexta, porque aquí iría 17.5. Lo que quiere decir que este sería Q2, que representa el 50%. ¿Correcto? Esa es la forma sencilla. Ya hemos hallado Q2 porque sabemos que es igual a la mediana. No es sino hallar la mediana y con eso estamos hallando Q2. Primero lo hacemos por el método sencillo y luego lo aplicamos con fórmula para después verificar si es verdad. Entonces ya calculamos Q2, calculemos entonces Q1. Ya sabemos que como tenemos 5 datos, podemos tomar el de la mitad y ese sería el Q3, perdón, el Q1. ¿Por qué es el Q1? Porque a la izquierda hay 2 datos y a la derecha hay 2 datos. Igual hacemos con el Q3. Miramos en los datos cuál es el dato de la mitad. En este caso sería Q8. Lo que quiere decir que acá sería Q3, que representa, ya sabemos que es el 25%, 50% y 75%. A partir de ahí podemos nosotros también empezar a hacer las inferencias, similares a las que hacíamos ahora. Podemos decir que el 25% tienen 16 años o menos de 16, o al contrario, el 75% tiene 16 años o más de 16 años. Igual podemos hacer con el Q2. Podemos decir que el 50% tiene menos de 17.5 años, porque ya sabemos que el Q2 es 17.5, lo que quiere decir que el 50% de las personas tienen menos de 17.5 años o tienen más de 17.5 años.
el 50% tiene menos de 17.5 o el 50% tiene más de 17.5 años. Eso cuando lo hacemos así sencillo. Vamos a mirar con las fórmulas a ver si nos coincide la información que hemos hallado. Entonces ya sabemos que cuando bueno, esa es la fórmula, ese sería, se aplicaría otra fórmula. Cuando el número de datos es impar, cuando es par, cuando n par, entonces ya tenemos que utilizar otra formulita, que es muy similar, pero es distinta. Sería kn sobre 4. Ya sabemos que k es el cuartil que yo quiero hallar. Entonces vamos allá, inicialmente hallemos el cuartil 2, que normalmente es el cuartil que primero hallamos. Entonces, si decimos que k es igual a 2, que es el cuartil que quiero hallar, entonces la fórmula sería Q2 igual a 2 por n, que es 10, o sea, el número de datos dividido en 4. Entonces aquí nos indica que es 20 dividido en 4 sería 5. Pero recuerde que como es par, yo no solamente tomo el de la mitad, sino el siguiente, la posición 6. Entonces, como el número de datos es impar, entonces sería, el Q2 estaría entre 5 y 6. Si verificamos la información, vemos que realmente está entre 5, la posición 5 y la posición 6. ¿Correcto? Miremos entonces K1. K1. Vamos a hallar K1. Entonces aquí es Q1, que es el cuarto que quiero hallar. Aquí sería K vale 1. Y sería, recuerden que cada vez que hallamos la posición. Como en este caso es par, no solamente tengo en cuenta el primero, sino el siguiente. El de la mitad, sino el siguiente. Entonces aquí sería 1 por 10. 1 por 10, 10, dividido en 4 sería 2.5. Recuerden que esa es la posición. O sea que el cuartil 1 está en la posición 2.5. Si miramos la posición 2.5 sería 1, 2, o sea que estaría aquí. Entonces en ese caso yo los promedio para saber cuánto sería el valor. Sería 16 más 16 dividido en 2 es el mismo 16. Mire que la posición 2 y 3 es el mismo 16. Lo que quiere decir que el cuartil 2 es 16. La posición 3, mire acá lo tenemos. Entonces se nos cumple. Miremos el Q3. Bueno, pues hacémoslo acá. Sería K3. Entonces Q3. Y aquí sería 3 por 10. Entonces, 3 por 10, 30. Dividido en 4 sería 7.5. Quiere decir que el cuartil 3 está en la posición 7.5. Vamos y verificamos si es cierto. Acá tenemos la posición 7 y medio. O sea que ese iría, voy a borrar acá, que eso ya lo vimos, ese iría acá en el 7 y medio. Ahorita habíamos dicho que el Q3 es el 19. Vamos a ver si realmente es 19. Entonces, como son dos datos, los promediamos. Sería 19 más 19 dividido en 2, igual nos da el mismo 19, que es el Q8 que hallamos. O sea que el cuartil 3 efectivamente es 19. Vamos a hacer un último ejercicio ya más sencillo para que practiquemos cómo encontrar los cuartiles. El ejercicio es muy sencillo, dice encontrar los cuartiles en el siguiente grupo de datos. Peso en kilogramos de 12 personas. Entonces aquí tenemos los diferentes pesos. Unos pesos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 76. Vamos a hacerlo por la manera sencilla, ya que todos los datos son cortos, pero luego ya aplicamos la fórmula. Entonces, ya sabemos que lo primero que yo voy a hallar, ¿qué es? Tengo que hallar la mediana, porque la mediana me va a indicar cuál es el cuartil 2. Entonces, ¿cómo hallo la mediana? Ya sabemos que como el número de datos
es par, debo hallar dos posiciones. Entonces ya sabemos que debo hallar la posición n dividido en la muestra. Entonces ya sabemos que para hallar la media, cuando el número de datos es par, entonces sería n medio más el siguiente. ¿Cuánto nos da n medios? Nos da la posición 6. Busquemos la posición 6 primero, sería la posición 6. Si yo tomara este número, verifiquemos si a la izquierda queda el mismo número de datos que a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que quiere decir que esa no es la mediana. Recuerden que tenemos que hallar entonces dos posiciones, la posición n medios más la siguiente, entonces sería la posición 6 más la posición 7. Entonces, para calcular la mediana, yo voy y miro cuál es la posición 6. La posición 6 sería 59 más, ¿cuánto vale la posición 7? 60. Más 60 dividido en 2. Lo que quiere decir que la mediana entonces nos daría 59,5. Esa sería la mediana, que sería acá entonces acá. Lo que él me indica que esto sería entonces Q2 que corresponde al 75%, ¿correcto? Ahí ya cuando yo hallo la mediana estoy hallando Q2. Igual puedo hacerlo de la manera sencilla. Entonces yo ya miro, para hallar Q1, miro cuántos datos hay. Aquí tenemos 2, 4, 6. Igual yo miro, yo ya sé que tengo que tomar n medios más el siguiente. Y acá yo tengo 6 datos, n medios sería 3 más el siguiente. O sea que tengo que tomar la posición 3 y la posición 4. Y hago lo mismo. Saco el promedio, calculo el promedio. 57 más 58 dividido en 2 me daría 57,5. ¿Dónde ubicamos 57,5? Acá. Este sería el Q1. Y mire que se nos está cumpliendo que a la izquierda hay 3 valores y a la derecha hay 3 valores, porque recuerden que el cuartil divide en partes iguales. Igual podemos hacer con el cuartil 3. Voy a borrar acá porque esto ya lo deben tener ustedes ahí grabado. Dijimos que entonces el cuartil 1 sería el 25%. Y el cuartil 3 hacemos lo mismo. Aquí tenemos 6 datos. Entonces sería n medios, sería, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, y n medio sería el tercer dato y el siguiente. El tercer dato, pero de este grupo, no de los dos. Estoy haciendo solo el cuartil 3 de esta parte, que son 6 datos. Sería n medios y el siguiente. N medios es el tercer dato, o sea, 1, 2, 3 y el siguiente. Entonces aquí vuelvo y hago lo mismo, lo promedio, 62 más 63 dividido en 2 me daría 62,5 que iría acá. Y este sería el Q, el cuartil 3 que representa, perdón, acá es el 50. 50% es acá y acá es el 75%. Esa es la manera sencilla de hacerlo. Ya saben que primero calculando la mediana, puedo empezar a calcular Q2, calcular los otros. Porque con el Q2 calculo el punto central, que es la mediana. Y así puedo dividir la serie de datos en dos partes iguales. Incluso mire, por ejemplo, aquí podemos ver que hemos hallado 3 puntos. Hemos hallado 3 puntos, pero me divide en cuatro partes iguales. Mire que aquí hay 3 datos, aquí hay 3 datos, aquí hay 3 datos, aquí hay 3 datos. Me está dividiendo la serie de datos, estos 3 puntos, Q1, Q2 y Q3, me está dividiendo la serie de datos en 4 partes iguales, con el mismo número de datos. Ahora vamos entonces a calcularlo con la fórmula. Como sabemos que el número de datos es impar, entonces, ¿qué fórmula vamos a hallar? Vamos a hallar la fórmula que nos dice KN sobre 4. ¿Correcto? Entonces, hallemos Q2, que es la primero que hemos hallado. Entonces, tenemos que cuando K es igual a 2. Entonces, decimos que Q2 es igual a K, que vale 2. Aquí estamos diciendo que es el que
queremos hallar por n, ¿que cuánto vale n? 12 es el número total de datos, acá ya lo tenemos, x12, o sea que son 12 datos, dividido en 4. Recuerde que siempre dividimos en 4, porque vamos a dividir en 4 partes. Entonces, 2 por 12, 24, dividido en 4 sería 6. Quiere decir, recuerden que aquí siempre hay una posición. Entonces, voy busco, quiere decir que está en el 6. Pero recuerden que como es par, no solamente la 6, sino la 7. O sea, que voy a verificar que 2 está entre la posición 6 y la posición 7. Miremos entonces, hallemos entonces cada uno, a ver si nos da. Recuerden que como el número de datos es par, siempre voy a hallar el dato de la mitad y el siguiente. Entonces, si es, voy a hallar el cuartil 1, quiere decir que k es igual a 1. Entonces, aquí sería 1 por 12 dividido en 4 sería 3. Quiere decir que el cuartil 1 está en la posición 3. Pero como es par, sería posición 3 y 4. Vamos y verificamos, efectivamente está en la posición entre la posición 3 y 4. Nos da el cuartil 1. Por último, hallemos el cuartil 3. Entonces aquí sería cuartil 3, aquí sería k vale 3. Y aquí miramos entonces qué posiciones vamos a ir a buscar para hallar el cuartil 3. Recuerden que son dos posiciones. 3 por 12, 36, dividido en 4 sería la posición 9 y la posición 10. Vamos y miramos, está entre la posición 9 y la posición 10, ya calculamos que es 5. O sea que hemos verificado que la información está correcta. Espero que con estos ejercicios pues, nos haya aclarado un poco cómo hallar los cuartiles.